caballeros, sean ustedes bienvenidos a esta primera y esperamos que sea la última gala de los mercurianos. Fuerte el aplauso, arriba la música. Correcto, vayan ustedes sentándose, damas y caballeros. En el intermedio de esta gala serviremos un catering de Nef a base de jamón ibérico y vino del país. Esperen con él con paciencia. Lo primero, mostrar a todos ustedes mi agradecimiento y el de los músicos aquí presentes, que ya están preparados para darles a ustedes una noche inolvidable. Cualquier problema que pudiéramos pedir tener de sonido, audio o iluminación, pedimos ya de antemano perdón de faltes, porque estamos chequeando todavía. Mira para ahí. Igual y porque estamos hablando en asturiano y pongo el chisme el Principado. O soy yo que respiro fuerte, me cago en Ross, mira. Soy tu padre. Yo siempre tenía la idea de que si la Guerra de las Galaxias se hubiera hecho aquí en Asturias, seguramente Darth Vader hubiera dicho: soy tu puta madre. Sí, ¿no? Sí. Yo creo que sí, que sería mucho más propio. Yo siempre tenía la imagen esa en la cabeza de Darth Vader llegando allí. De hecho, voy a contaros una anécdota para empezar. Hace muchos años en el Teatro Jovellanos de Gijón, cuando al teatro no venía la gente normal como nosotros, sino que iba la gente de alto postín y copete. Voy a ponerme más atrás porque me está matando este micrófono. ¿Mejor aquí? Sí. Hola. Mucho mejor, ¿verdad? Vaya. Mucho mejor. Bueno, un poco mejor. Lo que pasa es que me maten estas flores aquí que no sé qué sentido tienen. No sé si... Llamen a un artista de primer nivel, a 5 bandes de la puta su madre. Y no se os ocurre una cosa que poner aquí unas flores. Esto o lo hizo la mi mujer o lo hizo mi madre. No falla porque son de estas personas. Yo imagino que si ustedes tienen mujer o madre, seguramente en el sofá de casa tendrán cojines. Muchos cojines que uno no sabe muy bien para qué sirven. Yo no sé para qué sirven los cojines. Yo llego de trabajar a casa, póngome a sentarme en el sofá y no encuentro más que cojines que tengo que quitar uno y otro. ¿Dónde vas con los cojines? Digo, a tomar por culo para los cojines. Porque el sofá, paguélo yo, o pagámoslo tú y yo, que para eso nos queremos, y no estos cojines que disfruten del más que yo. Pero voy a contaros una anécdota, viniendo un poco al efecto Darth Vader, que pasó en el Teatro Jovellanos de Gijón allá por el 1900 y pico. El turrón más caro del mundo. Pues aquella, como os digo, había una zarzuela muy grande y la gente de alto copete estaba sentada así en el patio de butaques, y en un momento dado, aunque hubo un cambio de escenografía, había uno de esos cicloramas por los que se ve una sombra, y pasó Chaplin. Chaplin era un paisano ilustre de Gijón, de esos que llevaba el agua para adelante y para atrás, que ellos llevaban un poquillín de flores a los artistas y este tipo de cosas. Y entonces alguien desde el público dijo hoy aquello de: Chaplin, ¿ahora que es empresario? Y dijo y Chaplin: soy tu puta madre. Hubo que pararlo todo, hubo que parar. Y en mi teléfono, discúlpenme, la tecla de arriba pueden apagarlo, fue un descuido, lo siento muchísimo. Fue un momento muy incómodo porque, claro, la gente de alto copete en aquel entonces no podías ni gurgutar, y como ahora, lo que pasa que entonces igual te mataba. Así que cogieron y combinaron a Chaplin a que saliera y pidiera disculpas. Chaplin salió para allá, dijo él: tengo que pediros a todos ustedes disculpes por las mis manifestaciones anteriores. Y miró para arriba y dijo él: pero ya que hay arriba hay mucho hijo de puta. Quiero agradeceros una vez más a todos la presencia. Espero que lo pasen bien esta noche. A mí personalmente pues también muchísimo arrancarme hoy a intentar sacaros a ustedes una sonrisa, porque el caso que hoy nos ocupa es muy complicado, muy espinoso, y por qué no decirlo, y de la de su puta madre. Perdón por los chiquillos, pero es verdad que este caso merece tales adjetivos calificativos.
De todos modos, una vez que estamos aquí, el trabajo está hecho, que lleve la colaboración de todos ustedes para conseguir que esta gente salga adelante y tenga lo que necesita, ya sea atención médica, atención mediática o lo que haga falta. Así que, como diría Pedro Almodóvar, sin más dilatación, vamos a empezar con la primera de las bandas que nos acompaña, que lleva una banda de aquí, de Castrillón. Son 4 paisanos muy prestosos porque además son de la mi edad, o sea, paisanos de los de antes, paisanos con bigote y con un poco de barriga, como tiene que ser. Los guajes no lo sabéis, pero un bigote y un gran poder y una gran responsabilidad. Un bigote aquí en Asturias es como ser Spiderman. Y mucha responsabilidad. Los jóvenes lleváis barba, sois hipsters, antes erais socialistas, los de la barba, digo. Pero una vez que dejes bigote, conviertes en una especie de ente complicado. Cuando yo era guaje, si llevabas bigote, una de dos: o eras maricón o eras madero. ¿Sabes lo que te digo? Así era que para una persona como yo, que crecí con esos referentes, dejar bigote y la asunción de una fuerza de la naturaleza que no sabes muy bien qué vas a hacer con ella. Yo ahora mismo hablo con ustedes y no los veo, porque tengo un fogonazo en los huellos que no sé si ustedes tienen bigote, si eso es una mujer o aquel de una mujer. No lo tengo nada claro. De todos modos, seguimos con esta ilusión que lleva el teatro, la música, la danza, el contemporáneo, el gin jazz y el full contact. Voy a presentaros a una banda que son de aquí, de Castrillón, que se formaron fai un par de años, que canten canciones de toda la vida, que son todo paisanos menos una mujer, porque ya sabéis que para que la cosa funcione, si se junten más de 3 pirules tienes que poner una mujer. Así que, damas y caballeros, demos un fuerte aplauso a la banda que entra ahora, que son Nostalgia. Gracias.
que lo necesitan. Y simplemente que nuestro ánimo a todos los afectados por este tema del mercurio, y que se mejoren todos, si fuera posible, una total recuperación para ellos. Mucho ánimo sobre todo. Muchas gracias. Nos despedimos con una tradicional boliviana, Naranjitay.